Hola gente, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal, el canal del chismecito. Soy Liliana y aquí estoy como siempre para contarles la historia de uno de ustedes, mis seguidores. El día de hoy les traigo la historia de un seguidor y este hombre en su relato nos cuenta cómo fue que terminó convirtiéndose en el amante de su propia mujer. Y si ustedes quieren saber qué fue lo que sucedió, los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. Y recuerden que también me pueden enviar sus historias a mi correo electrónico que va a estar apareciendo a lo largo de la historia. Y bueno, sin nada más que decir, pues comencemos. Historia de un seguidor, o sea que en esta ocasión nuevamente haré el papel de un hombre. Vivo en Mar del Plata, Argentina, y hace algún tiempo sostuve una relación sentimental con la ex esposa de un colega mío. Yo soy músico. Ella es una rubia exuberante, muy hermosa, y a pesar de que se casó con él y le tuvo 2 hijos, decidió separarse porque él tenía serios problemas de adicción. Sin embargo, una noche mi colega llegó a el bar en donde yo estaba tocando y llegó en compañía de ella, a pesar de que ya estaban separados. Después supe que ella fue con él esa noche, más que todo fue como por cuidarlo. Días después de eso me di cuenta de que ella había querido desvivirse por culpa de su ex, así que la busqué en redes sociales hasta que la encontré. Traté de darle ánimos y no sé, de hacerle entender de que ella no tenía la culpa de lo que estaba sucediendo, que tenía que entender que ese man era así y ella no podía acabar con su vida por culpa de sus adicciones. O sea, es que si el man no quería cambiar ella, ahí qué más podía hacer. Si seguía con él no solamente iba a acabar con su propia vida, sino con la de ella también. El caso es que después de esa primera conversación intercambiamos números y empezamos a chatear muy seguido. Hasta que días después, pocos días después, ya estábamos dándole con todo el negocio. Ustedes ya saben a qué me refiero, y es que era bien apasionada. Pero sí tenía un detalle que a mí como que no terminaba de cuadrarme. Y es que en ocasiones, cuando estábamos en medio del acto íntimo, ella empezaba a hablarme de sus experiencias con otros hombres. Más claramente de sus experiencias maratónicas, porque es que me contaba unas cosas. Por ejemplo, en una ocasión me dijo que había estado con un man durante 14 horas y que él había terminado como 8 veces. ¿Qué tal la otra? ¿Cómo la ven? No, y eso no es todo, porque ella terminaba por preguntarme que si yo no había llegado a hacer algo así. Eso a mí no me gustaba y la verdad me incomodaba. Así que hasta ese momento yo me andaba preguntando como si seguía con ella o no. En fin, la cuestión es que cuando yo justo estaba como en esa indecisión, me conocí o empecé a chatear con una mujer uruguaya por medio del Facebook. En su perfil aparecía como Preciosa Dama Azul, que es el tema de un reconocido compositor argentino. Eso fue lo que me causó curiosidad inicialmente, así que le envié la solicitud, la cual ella aceptó y rápidamente ya estábamos charlando. Les cuento que yo soy como más bien aventado, o sea, me gusta ir directo al grano y más aún cuando veo que soy correspondido, así que rápidamente la conversación ya había subido de tono. Pero antes de eso yo le conté a ella sobre mi novia, sobre la situación que estábamos viviendo debido a eso que ella hacía en la intimidad y que a mí no me gustaba. Y luego la uruguaya, a solo unos minutos de haber empezado a hablar, empezó a contarme prácticamente toda su vida. Por ejemplo, me contó que tenía un esposo hacía 7 años, pero que no se sentía satisfecha con él. Según lo que ella me contaba, es que el man como que se enfocaba en sí mismo, o sea, en su propia satisfacción y se olvidaba de ella. Y pues esto lo que hacía es que en ella crecieran unas inseguridades ni las berracas. Así que a su vez ella empezó a conseguir hombres, o sea, a charlar con hombres por redes sociales. Pero no charlas común y corriente, no, eran charlas en donde se compartían fotos, imágenes, o sea, contenido explícito. También me contó que los lunes viajaba a Montevideo para ir a unas clases de teatro a las que se había inscrito, pero que cada que iba para su casa un músico la esperaba en la estación del bus. Este era un chico que había conocido en su trabajo, ya que ella se desempeñaba como operadora de radio. Él estacionaba su camioneta estratégicamente y en media hora se desataban ahí dentro de ese carro y luego ella se iba para su casa al lado de su esposo como si nada.
También me contó que en otra ocasión se había enredado con un joven político que la había contratado para que le hiciera publicidad para su campaña. Y a pesar de que ella me decía que ese tipo le daba mucho asco, un día él le dijo que fuera a su casa por unos panfletos o unos volantes. Y pues estando ya ahí, se dieron las cosas entre ellos dos. Y sí, él también pasó a ser parte de esa larga lista. Luego me contó que también se había inscrito en otra ocasión a un curso de tango y en ese lugar se encontró con el hermano de un ex, o sea, con un ex cuñado, con el cual no se veía hacía más de 8 años. Y sí, con él también sucedió. Un rato después ya estaban en un hotel, sin importar que llevaran minutos de haberse reencontrado, y tampoco importaba el hecho de que él fuera su ex cuñado. De esa misma manera sucedió con un profesor que tuvo de teatro, pero de este sí se había enamorado, incluso llegó a dejar a su esposo para irse con él. Y justamente fue ese profesor el que le dio a conocer a aquel compositor del que les hablé, por lo cual ella tenía ese nombre en su perfil de Facebook. Ella contó que es que ese tema era lo que escuchaban cada que iban a estar juntos. Y solo un mes después de haber dejado a su esposo ya estaba aburrida con el profesor, pues no era lo que ella esperaba. Así que sin más, regresó a buscar a su esposo, le pidió perdón y él la perdonó sin ningún problema. De esa manera fue que conocí el perfil de esa mujer. Desleal, infiel y demasiado fácil de adquirir. Su aptitud complaciente le permitía todo: mentir, engañar, traicionar y poner los cuernos sin ningún remordimiento. Eso sí, con tal de que el hombre que pasara por ella la hiciera sentir deseada. A todas estas recuerdo que apenas estábamos empezando a charlar me dio por preguntarle su nombre real, ya que obviamente no se iba a llamar como decía en su perfil. Preciosa dama azul, obvio no. Pero entonces ella me respondió de una manera muy grosera, tanto que yo creí que al principio estaba molestando, pero no. Se enojó tanto que me dijo como que ella apenas me estaba conociendo, como para que yo le preguntara eso. Pero no así en las palabras que yo se las estoy diciendo, no, en otras palabras más fuertes. Y me dejó, fue como aburrido. ¿Qué más le iba a poder yo decir ahí? Nada. Le escribí ok y cerré el chat y ya. Un rato más tarde ya tenía como 20 mensajes de ella, pidiéndome disculpas de todas las formas posibles y diciéndome que se había tratado de una broma, que ella lo único que quería era alargar la intriga, pero no que yo me enojara con ella. Y ahí me dio su verdadero nombre. Yo acepté sus disculpas, sí, pero también me aproveché de la situación. Como vi que ella bajó la guardia, le pedí que me mandara ciertas fotos y fue más la demora en pedírselas que en ella estar encerrada en el baño de su trabajo mandándomelas. Me enviaba todo tipo de fotos, todo lo que yo le pidiera y como yo se las pidiera. Y esas fotografías me las enviaba acompañadas de mensajes muy ardientes en los que me decía que ojalá me tuviera cerca porque la tenía al límite. Pues es que como les dije, yo vivía en Argentina y ella en Uruguay. Esas conversaciones ya eran diarias y aunque ella tenía a su esposo, sus horarios laborales no coincidían, lo que hacía que todo para ella fuera mucho más fácil. Digamos que mientras ella estaba trabajando, él estaba en la casa y viceversa, así que todo el tiempo lo tenía para mí. A las pocas semanas de estar charlando con la uruguaya, la banda con la que yo tocaba me informa que teníamos una presentación en Montevideo. Un mes después de estar charlando con ella, así que evidentemente de una se lo comenté y ella me dijo que viajaría hasta Montevideo para verme. La distancia de la capital de Uruguay hasta la ciudad de donde ella era más o menos de unos 400 kilómetros, así que yo no sé ella qué se le inventaría a su esposo. Pero cerca del mediodía, cuando yo ya estaba en Uruguay, ella me envía un mensaje diciéndome que ya se encontraba cerca del hotel en donde yo me estaba hospedando. En ese momento yo no me encontraba porque nos habíamos ido a almorzar, pero le dije que me esperara. Cuando regresé la busqué pero no la vi, pero ella sí me vio a mí y de una me escribió que me veía muchísimo mejor en persona que por internet. Nuevamente la busqué y en esta ocasión sí la encontré. Se trataba de una mujer alta, más bien como de barrio, o sea, muy sencilla, pero con una aptitud arrolladora. Ahí delante de todo mundo nos abrazamos y nos besamos apasionadamente, y ella no podía disimular la felicidad que tenía de estar ahí conmigo.
Después de ese efusivo encuentro le pregunté que si quería subir a la habitación del hotel conmigo y ella de una me dijo que sí. A los 2 minutos, dos seres prácticamente desconocidos que se estaban acabando de conocer ya estaban enredados y entregados por completos al placer. Dejó que la tomara a mi gusto y de verdad que ese encuentro lo disfruté demasiado porque es que ella es demasiado complaciente. Y ese día también me quedé como con la sensación de que ella se estaba enamorando y no estaba muy equivocado. Después de eso ella se regresó para su ciudad, yo me regresé para mi país y luego ella me llamó para decirme algo que no me esperaba. Sin más me fue diciendo que había acabado de dejar a su esposo y que se había ido a vivir a un cuartico que había tomado en renta, que porque quería estar conmigo, que de verdad ella no se explicaba yo qué le había hecho, que la tenía loca. Total, seguimos charlando y un mes después ella me va saliendo así de un momento a otro con que iba para Argentina a visitarme y ahí me tocó tomar la decisión rapidito de terminar con mi novia. Y sí, fue una decisión tan repentina que ella no quiso escuchar mis explicaciones y se lo tomó pero re mal, pero pues bueno, ¿yo qué más podía hacer? Finalmente la uruguaya llegó y se quedó 4 días conmigo, pero eso fueron días como de encuentros seguidos, bebidas, o sea, la locura total. Esto que les voy a contar a continuación es algo que yo suelo hacer cuando estoy en la intimidad con alguna mujer y lo puse en práctica con ella. A mí me gusta empezar a hacerles preguntas como directas, pero a la vez no tan directas, cuando estamos en plena acción. Preguntas que las incite como a confesar intimidades que en otra situación no contarían, pero que ahí, en medio del acto, accedían. Por ejemplo, cuando ella y yo estábamos ahí en medio de la pasión, yo empecé a preguntarle, pero de una manera que ella no lo sintiera como una acusación o una escena de celos, no, todo lo contrario. Yo le preguntaba mientras le daba besos y caricias y muchas otras cosas más que si ella había estado con otro durante el tiempo que ha estado allá en Uruguay sin mí. Claro que su primera respuesta fue decirme que no, pero yo seguí dándome las mañas para hacerla confesar y le dije que a mí eso no me molestaba, que no se preocupara, es más, que a mí me gustaba la idea de imaginarme que otro estuviera con ella en esa situación. Ahí me confesó que unos días antes de que nos encontráramos, de que yo fuera la primera vez a Uruguay, ella había estado con el músico que la esperaba en la estación de buses, nuevamente en su camioneta. Eso me provocó celos, pero a la vez me dio mucho gusto y ella lo notó. Sin embargo, después de que todo terminó, empezó a excusarse. Amor, pero es que nosotros no nos conocíamos. Apenas nos íbamos a ver en 5 días, o sea que no éramos nada, ¿entiendes? Era lo que me repetía una y otra vez. Así quedó la vaina y cuando ella se devolvió para Uruguay, yo me quedé pensando, ¿será que este vínculo continuará a pesar de la distancia? Pero de inmediato también caí en cuenta que si ella no respetaba a su esposo teniéndolo ahí pegado al pulmón, entonces, ¿qué podría esperar yo que estoy en otro país? ¿Quién podía garantizarme su lealtad? Nadie. Así que me ingenié un plan y creé un perfil falso de Facebook. Se trataba de un artista plástico escultor, así tal cual yo sabía que a ella le gustaba. Lo que yo buscaba era que ella pusiera su atención en ese hombre del perfil falso que yo había inventado. Y de esa manera la iba a poder tener entretenida y no iba a tener tiempo de pararle bolas a otros hombres, según yo. Y digamos que de alguna manera lo logré, pero todo se estaba como saliendo de control y ya les voy a contar por qué. Así ya llevábamos como un año tratando de sostener esa relación a distancia, haciendo uso de todas las herramientas que teníamos hoy en día, como lo es, por ejemplo, el Internet, los celulares y todo eso que nos permite estar cerca de las personas por videollamadas, mensajes, fotos y cosas así, tanto para lo cotidiano como para estar cerca íntimamente. Pero resulta que mientras ese año iba avanzando, ella iba teniendo conversaciones muy subidas de tono con el man del otro perfil, el perfil que ella creía que era real, pero que en realidad no, porque se trataba de mí. O sea, yo hablaba con ella normal, pero a la vez sostenía la otra conversación por medio del otro perfil para que ella creyera que se estaba charlando a otra persona. Y una noche de tantas la llevé hasta el punto de preguntarle que si a ella no le gustaría ponerse a chatear con otra persona aparte de mí.
pero pues que obviamente haciéndome partícipe, no con mentiras, ni engaños, ni nada así. Y ahí es en donde me empezó a hablar del man del perfil falso. Me contó cómo lo había conocido y todo eso, y desde ahí empecé a jugar mi doble juego. Porque es que tenía que hacer el papel del otro man y a la vez el mío, haciéndole creer que ella era la que estaba dominando el juego, pero no. Y todo fue como subiendo de nivel, ya que yo por medio de ese otro perfil empecé a pedirle que hiciera ciertas cosas como para probarla, a ver hasta dónde llegaba y si las hacía y sí. O bueno, yo no, cuando se lo pedía el supuesto man del otro perfil, ¿cierto? Todo lo que yo le pedía por medio de ese perfil falso, ella lo hacía, fueran fotos, videos, o sea, realmente lo que yo quisiera ponerla a hacer, ella lo hacía, sin dudarlo, sin pensarlo dos veces. Es más, un tiempo después, ella nuevamente se fue para Argentina para estar un tiempo conmigo y estando ahí, igual seguía compartiendo imágenes, fotos, videos y todo lo que les cuento con él. Más o menos por ahí es donde ya todo empezó a sentirse como raro para mí, porque yo sentía como que estaba perdiendo el control de ella ante mí mismo. Con decirles que a veces yo sentía celos del man de ese perfil, a pesar de que era yo mismo el que estaba detrás de todo, sino que es una sensación rara. Es como cuando encuentras algo a lo que le encuentras gusto, pero a la vez te jode la vida, no sé, algo así. Y es que como les digo, yo a veces le pedía que hiciera cosas solo por probarla y ella cada día se dejaba manipular más por ese otro perfil. Habían ocasiones en las que ella estando en Uruguay y estaba de pronto chateando conmigo y con el otro perfil al tiempo, o sea, yo sostenía la conversación con ella de ambos lugares. Por medio del perfil falso yo le decía que dejara de hablarle a su esposo, o sea, a mí, para que se dedicara solo a él. Y ella lo hacía sin ningún problema. De una me escribía, es que este man me pidió que dejara de hablarte para hablar solo con él y no sé qué, y listo, se ponía a hablar solo con él. Ustedes dirán que soy muy exagerado y que pues es bobada porque era yo mismo, entonces ¿cómo voy a sentir celos de mí mismo? Pero es que eso lo sabía yo, no ella. En su mente ella sí estaba hablando con otro man, o sea que en su mente sí me estaba como engañando de alguna manera, porque es que todo no me lo contaba. Algunas veces también llegó a suceder que cuando ella se encontraba acá en Argentina visitándome, se levantaba como a las 3 de la mañana. ¿Y a qué se levantaba? Pues a mandar fotos y videos y todo lo que le gustaba a ese man del perfil falso, o sea, a mí. Imagínense ya hasta el punto que estaba llegando, y eso que se suponía que todo me lo iba a contar a mí. En otra ocasión también se me ocurrió decirle desde el perfil falso que yo tenía un amigo con el cual quería que ella también chateara, y sí, así lo hizo. O sea que ya no solo le mandaba contenido explícito al man del perfil falso, sino al supuesto amigo de él, que también era yo. Eso se iba volviendo cada día peor. Era como una bola de nieve. Cada día crecía más y más porque ahora yo ya no tenía que fingir ser otro hombre, ahora tenía que fingir ser dos más. Y siempre estaba pensando en cómo seguir sosteniendo esa gran mentira para que ella siguiera convencida de que ellos dos eran reales. Ocasionalmente sí me dejaba llevar como de los celos y yo le hacía algún tipo de reclamo. Pues no sé, habían cosas que ya me rebasaban, pero ella siempre se escudaba diciéndome que ella lo hacía porque sabía que a mí me gustaba y que por eso era que ella se acercaba a él. Pero no, que va, yo no soy ningún bobo. Y no sé, era demasiado evidente que lo que ella sentía por el man del perfil falso iba un poquito más allá. Porque es que todo lo que yo le pedía en nombre de ese man falso, ella todo lo hacía y yo en más de una ocasión la puse a prueba y siempre me dejaba aterrado. Y eso hacía que yo cada día quisiera subirle más el nivel a las pruebas que le ponía. Por ejemplo, un día me dio por pedirle que cogiera un objeto filoso y se hiciera daño y lo hizo. De verdad que yo no creí que lo fuera a hacer. Dígame, nació uno cómo no va a sentir celos, así sea de un hombre imaginario que solamente estaba en mi cabeza. Y ahora otra cosa, ¿se acuerdan que yo les dije que yo había quedado con ella, que todo lo que hiciera con ese otro man supuestamente me lo iba a contar? Pues no, eso también dejó de ser así.
porque en otra ocasión se me ocurrió pedirle desde ese perfil falso que creara otro Facebook para que hablaran a escondidas de mí y ella también lo hizo. Y pues en últimas esa relación a mí ya me estaba era como jodiendo. Esa situación me tenía era agobiado porque era algo que me molestaba, que me provocaba muchos celos, pero que a la vez me dañaba muchísimo la cabeza y eso también me gustaba. Pero sin lugar a dudas, debo reconocer que es algo enfermo y de lo cual me costó mucho, pero mucho salir. Y ya por último me acuerdo que desde ese perfil falso quise empezar a hablarle a sus amigas, a ver ella qué reacción tenía y evidentemente se puso súper celosa por ese otro man que ni siquiera existía. Total, esa relación fue una completa locura y aunque ya terminó, sé que será algo muy difícil de olvidar. Bueno amigos, esa fue la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado y que me dejen sus opiniones en los comentarios. Recuerden que ahora también me pueden encontrar en Spotify como Liliana Bedoya, Historias de Seguidores, al igual que en mis otras redes sociales. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Les envío muchos besos, abrazos y apapachos donde sea que me estén viendo y nos vemos en el próximo chismecito. Se me cuidan. Bye.